Bienvenido de nuevo al canal Inversores. Hace apenas unos años, Adobe era considerada una de las mejores compañías de software del mundo. Una empresa con ingresos recurrentes, márgenes extraordinarios, un liderazgo absoluto en el mercado creativo y un crecimiento que parecía prácticamente imparable. Sin embargo, hoy la historia es bastante diferente. Las acciones acumulan una fuerte caída durante los últimos meses y el sentimiento de Wall Street ha cambiado completamente. Muchos inversores empiezan a preguntarse si Adobe ha perdido su ventaja competitiva. Otros creen que la inteligencia artificial terminará destruyendo su negocio. Y para aumentar todavía más la incertidumbre, hace apenas unos días conocimos una nueva venta de acciones por parte de su CEO, Shantanu Narayen. ¿Estamos ante una señal de alarma entonces? ¿O simplemente el mercado está exagerando una situación que podría convertirse en una de las mejores oportunidades de inversión de los próximos años? Porque cuando una empresa de esta calidad pierde decenas de miles de millones de dólares en capitalización bursátil en muy poco tiempo, siempre merece la pena detenerse y analizar qué está ocurriendo realmente. En este video vamos a responder precisamente a esta pregunta. Vamos a analizar por qué Adobe está cayendo con tanta fuerza, qué está preocupando realmente a Wall Street, si la venta de acciones del CEO debería preocupar a los accionistas. Y antes de terminar, calcularemos si la compañía podría estar cotizando por debajo de su valor intrínseco utilizando diferentes métodos de valoración y también veremos qué nos dice el análisis técnico. Así que ponte cómodo porque creo que este análisis puede cambiar la forma en la que ves Adobe. Para entender la caída, primero tenemos que olvidarnos del precio. El precio únicamente es la consecuencia. Lo importante es entender qué está descontando el mercado. Y aquí encontramos el primer punto interesante. Si únicamente miramos el negocio, Adobe sigue siendo una compañía extraordinaria. Durante el último trimestre volvió a presentar ingresos récord. El crecimiento continúa siendo de doble dígito y la rentabilidad sigue siendo espectacular. Los márgenes continúan situándose en los mejores de toda la industria del software. Además, hablamos de un negocio basado casi por completo en ingresos recurrentes gracias a suscripciones. Es decir, sobre el papel la empresa sigue funcionando bastante bien. Entonces, ¿por qué las acciones han sufrido una corrección tan importante y siguen cayendo? La respuesta tiene mucho que ver con las expectativas futuras que con los resultados presentes. Y eso es algo que muchos inversores olvidan. La bolsa no compra el pasado, compra el futuro. Y precisamente ahí es donde empiezan las dudas. Desde la llegada de herramientas como ChatGPT, Midjourney, Runway o los nuevos modelos de generación de imágenes y vídeo, Wall Street ha empezado a cuestionar algo que hace apenas 2 años parecía imposible. ¿Y si crear contenido deja de necesitar Adobe? Es una pregunta muy seria. Durante décadas, Photoshop fue prácticamente un estándar. Illustrator dominaba el diseño vectorial. Premiere era uno de los referentes en edición de vídeo. Acrobat era sinónimo de documentos PDF. Adobe construyó uno de los ecosistemas más fuertes del sector tecnológico, pero la inteligencia artificial ha cambiado completamente la conversación aquí. Hoy cualquier usuario puede generar imágenes, editar fotografías y crear vídeos mediante simples instrucciones escritas. Eso ha provocado que muchos inversores teman que una parte importante del mercado creativo empiece a utilizar soluciones mucho más baratas. Y cuando Wall Street empieza a pensar que una compañía puede perder poder de fijación de precios, la valoración cambia radicalmente. No importa que hoy gane mucho dinero, lo importante es cuánto podrá ganar dentro de 5 años. Ese es el verdadero debate. Aquí es donde debemos separar narrativa de realidad, porque una cosa es el miedo y otra muy distinta son los datos. Hasta ahora, Adobe no ha mostrado un desplome de clientes. De hecho, los últimos resultados continúan reflejando crecimiento tanto en ingresos como en beneficios. La compañía sigue incorporando inteligencia artificial dentro de prácticamente todos sus productos mediante Firefly y otras funciones integradas. En lugar de competir contra la IA, Adobe está intentando convertirla en una herramienta adicional dentro de su ecosistema. Y eso cambia bastante el enfoque, porque no es lo mismo que la IA sustituya a Adobe, que Adobe termine siendo una de las empresas que más dinero gane gracias a la IA. Esa es precisamente la apuesta de la dirección. Y por ahora los resultados no muestran una destrucción del negocio, sino una empresa que continúa creciendo mientras adapta su plataforma a una nueva realidad tecnológica. Sin embargo, el mercado todavía no está completamente convencido.
Otro factor que ha pesado mucho sobre las acciones ha sido el anuncio del relevo en la dirección de la compañía. Después de muchos años al frente de Adobe, Shantanu Narayen anunció su intención de dejar el cargo de CEO. Cuando un directivo lleva tantos años liderando una empresa y además ha sido uno de los principales responsables de convertirla en un gigante del software, cualquier cambio genera incertidumbre, especialmente cuando coincide con uno de los momentos tecnológicos más importantes de las últimas décadas. Muchos inversores se preguntan quién será capaz de liderar Adobe durante la revolución de la inteligencia artificial. Y mientras esa incógnita no se resuelva completamente, el mercado suele aplicar un descuento adicional sobre la valoración. No porque el nuevo CEO vaya a hacerlo mal, sino porque los mercados odian la incertidumbre. Y en bolsa la incertidumbre suele traducirse en mucha volatilidad. Ahora, llegamos al titular que probablemente haya llamado la atención de muchos inversores. Hace apenas unos días conocimos que Shantanu Narayen vendió acciones de Adobe por un importe cercano a los $923,000. Cuando un CEO vende acciones, muchos inversores interpretan automáticamente que algo malo está ocurriendo. Pero la realidad suele ser bastante más compleja. En este caso concreto, la operación estuvo relacionada con obligaciones fiscales derivadas de la consolidación y ejercicio de acciones restringidas y operaciones sobre acciones. Fue una transacción automática y no una venta discrecional motivada por un cambio de opinión sobre el futuro de la empresa, por ejemplo. Además, Narayen continúa manteniendo una participación muy significativa en Adobe, valorada en decenas de millones de dólares, junto con un importante paquete de derechos sobre acciones. ¿Por qué es importante entender eso? Porque existe una enorme diferencia entre un directivo que vende prácticamente toda su posición porque ha perdido confianza en la compañía y otro que simplemente vende una pequeña parte para hacer frente a impuestos mientras sigue siendo uno de los mayores accionistas individuales. De hecho, después de esta operación sigue teniendo una exposición económica muy elevada al futuro de Adobe y eso cambia bastante la interpretación. No significa que Adobe vaya a subir mañana, pero sí significa que probablemente esta operación no sea la señal bajista que muchos titulares intentan transmitir. Entonces, si los resultados siguen creciendo, si el CEO continúa manteniendo una gran posición y si el negocio sigue siendo rentable, ¿por qué la acción continúa bajando? La respuesta, como hemos dicho, es en una única palabra: las expectativas. Wall Street ya no valora a Adobe como la empresa prácticamente intocable que era hace unos años. Ahora exige pruebas de que la inteligencia artificial no solo no destruye su negocio, sino que será capaz de impulsar una nueva etapa de crecimiento. Y hasta que el mercado vea esta evidencia reflejada de forma consistente trimestre tras trimestre, es probable que la volatilidad continúe acompañando a la acción. Entonces, si llegamos a este punto, la pregunta es muy fácil. ¿Y si Wall Street se está equivocando entonces? Porque tampoco será la primera vez. De hecho, si observamos la historia del mercado, veremos que muchas de las mejores inversiones nacieron precisamente cuando el sentimiento era extremadamente negativo. No porque el negocio estuviera roto, sino porque las expectativas se habían vuelto demasiado pesimistas. Y creo que Adobe podría encontrarse en una situación muy parecida, porque existe una diferencia enorme entre una empresa que deja de crecer y una empresa que simplemente crece algo menos de lo que esperaba Wall Street. Muchas veces el mercado castiga ambas situaciones de la misma forma, aunque no tengan absolutamente nada que ver. Y ahí es donde aparecen las oportunidades precisamente. No cuando todo el mundo es optimista, sino cuando el miedo hace que incluso las grandes compañías coticen con descuentos importantes. ¿Sigue teniendo ventajas competitivas Adobe todavía? Para responder a esta pregunta debemos olvidarnos del ruido del corto plazo. Las verdaderas ventajas competitivas no desaparecen de un trimestre para otro. Y Adobe sigue teniendo varias fortalezas muy difíciles de replicar. La primera es su ecosistema. Millones de diseñadores, fotógrafos, empresas, agencias de publicidad y creadores de contenido utilizan diariamente Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat y las otras herramientas. No hablamos simplemente de programas. Hablamos de herramientas que forman parte del flujo de trabajo de empresas de todo el mundo. Cambiar de software implica tiempo, implica formación, costes y muchas veces también supone perder compatibilidad con clientes y proveedores. Ese coste de cambio sigue siendo enorme. La segunda ventaja competitiva es su marca. Adobe continúa siendo prácticamente un estándar profesional. Cuando una empresa busca un diseñador, normalmente espera que domine Photoshop.
Cuando busca un editor de vídeo, espera conocimientos en Premiere. Cuando necesita compartir documentos, piensa automáticamente en PDF. Esa posición privilegiada no desaparece de la noche a la mañana. Y la tercera ventaja es su enorme capacidad financiera. Adobe genera miles de millones de dólares en flujo de caja libre cada año. Eso le permite invertir cantidades enormes de investigación y desarrollo. Y precisamente ahí está una de las claves. Porque mientras aparecen nuevas startups de inteligencia artificial, Adobe dispone de recursos suficientes para comprar, desarrollar o integrar prácticamente cualquier innovación relevante. No parte desde cero, parte desde una posición de liderazgo. Ahora bien, eso no significa que todo sea perfecto. Sería un error enorme pensar que Adobe no tiene desafíos. El primero es la competencia. Nunca antes habían aparecido tantas herramientas creativas impulsadas por IA. Y la mayoría son gratuitas. Otras tienen modelos de suscripción mucho más baratos. Y eso podría limitar la capacidad de Adobe para seguir aumentando precios como hizo durante años. El segundo riesgo es la velocidad del cambio tecnológico. La IA evoluciona a una velocidad impresionante. Lo que hoy parece una ventaja puede quedarse obsoleto en cuestión de meses. Adobe necesita innovar constantemente para mantener ese liderazgo. Y el tercer riesgo tiene que ver con las expectativas. Aunque el negocio continúe creciendo, Wall Street ya exige mucho más. Ahora no basta con presentar buenos resultados. Los inversores quieren evidencias claras de que Firefly y todas las iniciativas de inteligencia artificial terminarán generando ingresos suficientes para compensar cualquier posible pérdida de cuota de mercado. Y demostrar eso llevará tiempo. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes para cualquier inversor. El precio de una acción no refleja únicamente la situación actual de la empresa. Refleja lo que el mercado cree que ocurrirá durante los próximos años. En este momento parece evidente que los inversores están descontando un escenario mucho más complicado para Adobe, es decir, menor crecimiento, más competencia, presión sobre los márgenes y cierta incertidumbre sobre la transición hacia la inteligencia artificial. Pero la pregunta aquí es, ¿y si ese escenario termina siendo demasiado pesimista? Porque si Adobe consigue demostrar que la inteligencia artificial no sustituye su negocio, sino que lo fortalece, la percepción del mercado podría cambiar muy rápido. Y sabemos perfectamente que cuando cambia la percepción, también cambia la valoración. Llegamos ahora a una de las partes favoritas del canal, porque una buena empresa no siempre es una buena inversión. Y una mala empresa tampoco siempre es una mala inversión. Todo depende del precio que paguemos. Por eso, antes de sacar cualquier conclusión, necesitamos responder a una pregunta fundamental. ¿Cuánto vale realmente Adobe? Durante los últimos meses he realizado diferentes escenarios utilizando varios métodos de valoración. He utilizado hipótesis conservadoras sobre crecimiento futuro, márgenes operativos, generación de flujo de caja libre y un coste de capital razonable para una compañía de esta calidad. El resultado es bastante interesante. Dependiendo del escenario que utilicemos, Adobe empieza a cotizar cerca de niveles donde el margen de seguridad resulta mucho más atractivo que hace 1 o 2 años. Eso no significa que la acción no puede seguir cayendo. Nadie puede predecir el suelo exacto, o pasa muy pocas veces. Pero sí significa que la relación entre riesgo y potencial de rentabilidad empieza a mejorar considerablemente. Y precisamente por eso, antes de tomar cualquier decisión de inversión, siempre intento separar el ruido del negocio real. Porque las mejores oportunidades rara vez aparecen cuando los titulares son optimistas. Y ahora toca mirar el gráfico, porque independientemente del análisis fundamental, el precio siempre tiene la última palabra. Hola señores inversores, aquí vamos a hacer un análisis técnico breve. Bueno, no hay muchas cosas por decir. Quien seguís el canal ya sabéis mi opinión aquí según el análisis técnico. Ya la estamos analizando básicamente desde este soporte de 3.37 o seguramente antes. Vale, han roto claves soportes aquí, como hemos dicho, a 3.40, luego a 2.70, aquí 2.26 y como siempre el soporte rojo a 168, y eso nos va a volver aquí en el año, vamos a ver exactamente, un segundo con las publicidades, a 2017, máximos históricos de 2017, si llegamos hasta aquí, ¿vale? Tal y como van las acciones, ahora los últimos trimestres, el último trimestre sobre todo parecía bien, pero el problema es que la inteligencia artificial avanza muy rápido, ¿vale? Eso es el problema con Adobe.
No es que Adobe vaya mal. Adobe, en Patreon tenéis el análisis completo fundamental con el precio final de las acciones, con el análisis de los márgenes y todo. Y vais a ver ahí que Adobe no tiene ningún problema fundamental. Pero la inteligencia artificial avanza muy rápido y eso es el gran peligro para empresas como Adobe, ¿no? Si Adobe no hace algo fundamental con la IA para que compite fuerte, entonces sí que vamos a ver, un disparo de las acciones que no veas, algo parecido al Intel, ¿no? Vamos a ver, Intel, pero Intel por otras razones, ¿no? Pero me refiero la magnitud, ¿no? De que puede pasar con Adobe. Pero por ahora, como veis, seguimos este tren bajista poquito a poco vamos a ir bajando, ¿vale? Con nuevos ya mínimos aquí, 190. Las acciones han rebotado, vuelven a caer otra vez. Ahora, el siguiente trimestre será en septiembre, ¿vale? Ya ahí la cosa, vamos a ver, también afectan otros factores, los tipos de interés, macroeconomía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que analizar todo esto, pero tal y como vamos, veis aquí claramente, es un tren bajista, claro. Vale, ahora seguimos con el vídeo. Entonces, esta es probablemente la pregunta que más recibo. ¿Compraría acciones de Adobe hoy? Y mi respuesta sería la siguiente. Si únicamente estuviera analizando el negocio, mi respuesta sería claramente positiva. Adobe continúa siendo una compañía excepcional, rentable, con ventajas competitivas enormes, con una generación de caja impresionante y con un balance muy sólido. Ahora bien, como inversores, no compramos únicamente empresas. Compramos también expectativas y ahí todavía existe incertidumbre. Personalmente creo que el mercado está siendo mucho más duro con Adobe de lo que indican sus resultados actuales. Pero también entiendo que los próximos trimestres serán fundamentales para demostrar que toda la estrategia de inteligencia artificial empieza a traducirse en crecimiento adicional. Si eso ocurre, es muy probable que la percepción del mercado cambie de forma significativa. Y muchas veces cuando Wall Street cambia de opinión sobre una empresa de esta calidad, el movimiento puede ser muy rápido. Después de analizar toda la información, creo que podemos sacar varias conclusiones importantes. La caída de Adobe no parece estar relacionada con un deterioro evidente de su negocio. La empresa continúa creciendo, sigue generando muchísimo efectivo y mantiene posiciones de liderazgo en prácticamente todos los segmentos donde opera. También, la venta reciente de acciones por parte del CEO no parece representar una pérdida de confianza en la compañía, sino una operación vinculada principalmente a cuestiones fiscales y a la gestión habitual de su remuneración en acciones. Y la tercera, el verdadero debate no gira alrededor de los resultados actuales, gira alrededor de cómo afectará la inteligencia artificial al negocio durante los próximos 5 o 10 años. Esa es la pregunta que Wall Street todavía intenta responder. Y probablemente esta incertidumbre sigue generando volatilidad durante bastante tiempo. Sin embargo, precisamente esa volatilidad puede terminar creando oportunidades muy interesantes para los inversores pacientes, porque la historia nos ha enseñado una y otra vez que las grandes compañías suelen atravesar periodos donde el mercado pierde completamente la confianza. Y muchas veces esos momentos terminan siendo las mejores oportunidades para quienes son capaces de pensar a largo plazo. Y antes de terminar, si disfrutas de este tipo de análisis y quieres llevar un seguimiento todavía más profundo del mercado, recuerda que también comparto contenido en Patreon. Ahí publico todos los informes trimestrales de las compañías que analizo fundamentalmente y a través del análisis técnico. También los catalizadores más importantes de cada semana, ideas swing, el calendario de empresas que presentan resultados y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Adobe está viviendo una oportunidad histórica de compra? ¿O pensáis que la inteligencia artificial terminará cambiando por completo su modelo de negocio? Os leo como siempre en los comentarios.
Y si os ha gustado este análisis, no olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros a Simple Finanzas si todavía no lo habéis hecho y activar la campana para no perderos los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Buen fin de semana a todos.